El periodismo es una de las actividades de los oficios más nobles que uno pueda imaginar. En lo personal, he estado en los medios de comunicación alrededor de 20 años aquí en el estado de Guerrero. Me aventé prácticamente de corrido alrededor de 18 años de mi vida en la actividad periodística. Después incursioné un poco en la política y hoy he aprovechado estos medios alternativos para poder seguir informando de todo lo que pasa en México, en América Latina y en el mundo. Y bueno, algo que yo pude descubrir durante todo este tiempo que le he dedicado al periodismo es que hay al menos pues tres modos en cómo un periodista opera. Uno, aquel que responde a intereses políticos o económicos y en función de ello, pues editorializa tanto sus noticias como sus puntos de vista, su opinión. Están obviamente aquellos que también responden a una cuestión meramente ideológica y a partir de ese interés ideológico es que también plasman ese sello personal al momento de dar a conocer información. Y bueno, hay desde luego también aquellos periodistas que se esfuerzan realmente por encontrar un equilibrio y por tratar de hacer periodismo objetivo, imparcial, veraz y tratando siempre de responder a este gran anhelo de informar a la población como debe de ser, tratando siempre de anteponer el bienestar común, el beneficio, en pro de principios universales. Y por eso es importante comentarte este tema. El periodista Carlos Loret de Mola, que además pues es analista, conductor de noticias y ha hecho pues su vida en el periodismo, ahora se ha vuelto sin querer un actor político también. Y ahora está en el meollo del asunto, pero haciendo un rol bastante, pues ahora sí, digno de ser analizado para poder llegar a dar un planteamiento en el escenario de que ha rebasado meramente aquel periodismo que está en el ánimo de poder informar a la población sin ningún otro interés. Desafortunadamente ha quedado evidenciado con Carlos Lórez de Mola como un periodista que responde a intereses políticos, intereses económicos. Quédate a conocer todos los detalles porque pues ya está sin credibilidad, producto de esos montajes y el más, ahora sí, comentado de todos, lo trajo a la conferencia de prensa matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 7 de abril del 2021. Vaya que este polémico asunto, este encontronazo entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Carlos Loret de Mola, es simbólico de esta lucha que tienen medios de comunicación que anteriormente vivían del erario público en los gobiernos del PRI y del PAN, que tenían toda clase de privilegios, beneficios, lujos, pero hoy con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eso se ha acabado, se ha terminado y por eso resulta muy interesante el poderte presentar esta información. Yo sé que a nivel mundial ocurre esto mismo con el periodismo. Algunos periodistas que responden a intereses realmente económicos, políticos, ideológicos. Y bueno, está el otro grupo de periodistas que realmente busca por todos los medios poder responder a esta gran expectativa de informar a la población para beneficio de la población. Y te quiero dar a conocer todos estos detalles porque realmente en México, Carlos Loret de Mola ha sido un periodista que se volvió muy visceral, y que cuestiona al gobierno de López Obrador, pero no en función realmente de un tema imparcial, sino ya como un asunto meramente personal, en donde igual utiliza cualquier asunto para generar
campañas de desprestigio, de descrédito, y no se da cuenta que al mismo tiempo el propio Carlos Loret de Mola, se genera más descrédito. ¿Por qué te digo esto? Pues vamos a conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Dice, embestida de AMLO no es por Cases, este caso que en un momento te lo voy a detallar porque López Obrador lo trajo ahí a la conferencia de prensa matutina, ese feo montaje que protagonizó Carlos Loret de Mola. La verdad es impresionante. Pero dice Loret de Mola que en realidad todo se debe al caso Pío, a Felipa, a Bartlett y al tema de las vacunas. Luego de que este miércoles Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exhibió en su conferencia de prensa matutina el telemontaje de la detención de la francesa Florence Cassés e Israel Vallarta, transmitido en 2005 en el noticiero de Carlos Loret de Mola en Televisa. El periodista acusó un ataque. A través de redes sociales, Loret de Mola señaló que la investigación en su contra no es por el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta, sino por haber exhibido a Pío López Obrador, hermano del presidente, a Felipa Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador, al productor Epigimenio Ibarra, a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y a Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, entre otros. El periodista refirió que el ataque de la mañanera en Palacio Nacional es para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada. Revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente, agregó Carlos Loret de Mola. Y este es el mensaje que dio a través de su cuenta oficial de Twitter. Y es que en la conferencia de prensa de este miércoles, López Obrador exhibió cómo en 2005, en el programa de Loret de Mola, se transmitió el telemontaje de la detención de Florence Cassés e Israel Vallarta acusado de secuestro. Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por instrucción del presidente López Obrador, explicó en qué consisten los montajes o noticias fabricadas en medios de comunicación. Es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela, dijo Villamil, y acusó a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, de crear montajes como el de Cassés. Asimismo, Genaro Villamil denunció el montaje del supuesto rescate de la niña Frida Sofía, en el que participaron los medios en el sismo de 2017, y acusó que Carlos Loret de Mola y Denise Merker le echaron la culpa a la Secretaría de la Marina, además que no pidieron perdón. Cortina de humo, es lo que pregunta Genaro Villamil. Los telemontajes son un delito, son un engaño a la audiencia, una violación al debido proceso, una vergüenza que cualquier comunicador o periodista que se respete debe rechazar. Usted, señor Carlos Loret de Mola, es una cortina de mentiras. Y esto es lo que dijo Carlos Loret de Mola. Yo no tengo nada que esconder. El que tiene mucho que esconder es el presidente López Obrador y por eso ya anunció que mañana montará un showcito con ataques, otra cortina de humo, que se deje venir, pero que luego ya se ponga a gobernar. Así es como Lore de Mola ha entrado en un escenario en el que ya prácticamente pierde ese rol como periodista imparcial, interlocutor entre las actividades que hace, obviamente, un gobierno y la sociedad. Claro, uno puede investigar, informarse, hacer reportajes, desde luego. Sin embargo, aquí pues ya hay otras cosas de trasfondo. Y bueno, la propia Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y exministra de la Corte, que revisó el proceso de Cassés, explicó cómo se llevó el caso de la francesa en el que dijo el parte policíaco tuvo que ser alterado muchas veces. Sánchez Cordero refirió que ella, como ministra de la Corte, propuso su libertad inmediata y no reponer el procedimiento. Luego de señalar una relación perversa, el presidente López Obrador declaró que en su gobierno jamás van a llevar a cabo un montaje como este que hicieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y de también el presidente mexicano Felipe Calderón. Y esto es lo que dice López Obrador: se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta libertad, ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios de comunicación, que es de mucho respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa.
Esto que vimos pues es una vinculación estrecha con el poder, un medio de comunicación, y el señor García Luna, que después llega a ser secretario de Seguridad y ahora está detenido y encarcelado por vínculos con la delincuencia organizada. El otro caso es el de la niña Paulette. Ocurrió lo mismo, es poder político y medios de comunicación. Nosotros nunca jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás, declaró López Obrador. El presidente mexicano puntualizó que Televisa permitió transmitir los montajes de Carlos Loret de Mola en el caso de Florence Cassés. Refirió, y esto es muy interesante, que si Azucena Pimental, exproductora del noticiero y actual empleada de comunicación social de Presidencia, tiene algo que ver con el caso de Cassés Vallarta, no puede trabajar con nosotros, es decir, en el gobierno de López Obrador, porque inmediatamente comenzaron a generar pues esos comentarios, como tratando de generar contradicción, que cómo estaba esta exproductora ahora trabajando ahí con López Obrador, pues ya dice el propio presidente mexicano, se va a revisar su situación y si se comprueba que está ahí, pues simplemente no va a poder trabajar en el gobierno López Obradorista. Y esto es lo que se destacó mucho, Genaro Villamil, Loret de Mola. Usted es una cortina de mentiras. Y vaya que ha estado muy, muy intenso. Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, pues dijo que en el proceso de Florence Cassés hubo serias violaciones, entre ellas la presunción de inocencia. Bueno, un caso polémico que ya afortunadamente pues la francesa fue puesta en libertad, Carlos Loret de Mola quedó evidenciado como un mentiroso, tuvo que pedir disculpas públicas como él mismo lo reconoció, y esto obviamente abrió un debate, este asunto entre López Obrador y Carlos Loret de Mola en redes sociales, bueno, hay quienes externaron pues el apoyo total al presidente Andrés Manuel López Obrador y criticaron fuertemente a Carlos Loret de Mola y obviamente hubo quienes trataron también de pues generar comentarios negativos en contra de López Obrador, tratando de hacer defensa de Carlos Loret de Mola. Y bueno, lo que sí no podemos nosotros pasar por alto es esto que el propio Loret de Mola enfatizó y se dirigió a Andrés Manuel López Obrador para esconder la realidad, hace un montaje cada mañana. Se refiere a las conferencias matutinas. Me acusa de montajes, el de la rifa del avión no era avión. Y el que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia, cuestionó Carlos Loret de Mola, quien acusó al presidente de no poder articular una respuesta para una vacuna. Y bueno, y es que esto también se genera a partir de un video que circuló, que se hizo viral, donde está una enfermera aplicando una vacuna a una persona de la tercera edad, pero pues se está filmando todo alguien, ¿no? En un teléfono y se observa que nada más mete la aguja, la saca y le limpia con el algodón, pero en ningún momento, pues ahora sí que inyecta la dosis. Y a partir de ahí, pues se generó que eso estaba generando el gobierno de López Obrador y por eso dice es un terrible montaje. Alguien está queriendo crear esa confusión. Bueno, por más que trató de defenderse, Carlos Loret de Mola, obviamente ha quedado pues muy en entredicho ya la credibilidad de este actor político, porque no podemos pensar que sea únicamente periodista, porque igual ya critica de manera personal y da respuestas políticas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es muy distinto, ¿no? Al ataque de la libertad de expresión o que haya hostigamiento a los periodistas, hay libertad para expresarse. Y en esta temática, pues lo que estamos viendo es un opositor político al gobierno de Andrés Manuel López Obrador dando sus argumentos. Por ejemplo, aquí, el periodista Carlos Loret de Mola agregó que en plena pandemia una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente, pero no. El presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno. Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar, a hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo y de paso aprovechar para atacar a quien le sea incómodo. En este caso, a un periodista.
que no se ha sometido a lo que el presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa, adularlo y aplaudirlo. Es lo que dice el Carlos Loret de Mola, pero la verdad, pues como nunca ha habido libertad de expresión, tanto que el mismo Carlos Loret de Mola está expresando esto. Esto no ocurría en los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN. Al contrario, ahí se adulaba y Carlos Loret de Mola era uno de los principales que hacía esa acción. También refirió que López Obrador no ha podido desmentir los videos de su hermano Pío López, recibiendo dinero clandestino, los contratos de su prima Felipa Obrador con Pemex, el apoyo de la cuarta tal productor Epigmenio Ibarra, ni las propiedades de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, ni de Irma Heréndira, secretaria de la Función Pública. Así está este asunto que obviamente ya terminó con esto. Morena, el partido político de Andrés Manuel López Obrador, exhortó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República a investigar financiamiento del portal Latinus. Acusa posibles recursos ilícitos. La diputada Reina Celeste Asensio presentó un punto de acuerdo en donde señala que uno de los principales aportantes de recursos hacia el portal informativo, justamente de Carlos Loret de Mola, es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Así es como está este asunto. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó este punto de acuerdo para que se investigue la licitud del origen del financiamiento de la plataforma de comunicación Latinos, donde colaboran el periodista Carlos Loret de Mola y el conductor Víctor Trujillo Broso. A través del documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la diputada Reina Celeste Asensio sugiere que este medio de comunicación podría estar financiado con recursos de procedencia ilícita, proveniente de funcionarios, por ejemplo, del gobierno de Michoacán, entre ellos el propio gobernador Silvano Aureoles. Así que se hace este exhorto, ahora se va a buscar de dónde provienen los recursos para estas producciones que hacen Broso y pues también Carlos Loret de Mola. Así está este panorama, bastante interesante como pues también López Obrador en su derecho de réplica ha dicho, pues expresa lo que considera sobre la forma en cómo hace periodismo Carlos Loret de Mola. Así están las cosas. Pues ojalá nos puedas dar tu punto de vista, como siempre, para nosotros es muy interesante el que tú puedas dar tu punto de vista. Recuerda, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.